Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Alumnos de Kabbalah Mashiach, hoy es miércoles 9 de febrero de 2022 y empezamos la clase número 17 de Devekut, que es la unión con Akadosh Baruj Hu, la unión con Dios. Antes de empezar, pues os voy a dar la palabra para las preguntas de rigor y luego ya empezaremos, después haremos una meditación y después nos vamos. Venga, preguntas. ¿Quién hace preguntas? A ver, Mónica una. Empieza, Mónica. Hola, gracias. ¿Cómo podemos reconocer y anticiparnos al ángel de la muerte en nuestras relaciones y en nuestras actividades diarias? Gracias. Mi consejo, no conocerle. Mi consejo, no anticiparse. Mi consejo, dejarle en paz, porque está en la columna de la izquierda. Y los únicos que se pueden acercar al ángel de la muerte son los que se llaman Tzadik Gamur, o sea, el justo perfecto, con cero defecto. Si tiene cero defecto, te puedes acercar, pero como no tengas cero defecto, el peligro es tremendo, porque es el ángel que crea todo el mal y que hace mucho sufrir. Así que, respuesta, no hay ángel de la muerte, no doy permiso a acercarse a él, de ninguna manera. A ver, Luis. Gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Qué significado a nivel espiritual tendría la muerte de la metamorfosis de un astro? Vemos en el cosmos que una estrella de repente puede hacer una explosión gigante y generar una supernova, por así decir. ¿Hay algo a nivel espiritual que sucede con ese evento? No es que sucede, es que lo hemos hecho suceder con una mala acción. Hemos hecho una destrucción de parte de la creación. Las estrellas no explotan porque sí, explotan porque nosotros hemos hecho un daño, porque nosotros estamos ligados a todo el cosmos, y a todas las galaxias, y a todos los planetas, y a todas las estrellas, y a todas las lunas, y a todo el sistema energético que une todos los planetas con todas las estrellas, con todas las lunas, con todo. Nosotros somos el microcosmos que lo une todo. Mira, hace poco estuve estudiando porque algo me llamaba la atención, cómo algo tan pequeño como nosotros podía corresponder con una creación tan amplia como la que hizo Akadosh Baruj Hu. Y si estamos ligados a todas las estrellas del universo, si empiezas a mirar los miles de millones de estrellas que hay en el universo, ¿cómo nosotros podemos tener dentro de nosotros miles de millones de estrellas? Pues sí que las tenemos, porque las conexiones entre nuestras neuronas son también de miles de millones de conexiones. Así que las neuronas también son estrellas. Entonces, cuando nosotros a nivel mental cometemos un gravísimo error o una fisura en el universo, explota una estrella. Y la estrella tiene una alma, y normalmente son almas de tzadikim. Estamos matando a un tzadik. Cuidado. No es qué sentido espiritual tienes, qué consecuencia espiritual es. Bien. Más preguntas. Emi. Hola, gracias. Hola. Exactamente, ¿qué es conocer el nombre de Dios? Bueno, conocer el nombre de Dios es conocer su acercamiento hacia nosotros, pero nunca conceptuarle. Nosotros no podemos tener conciencia de qué es, pero podemos tener conciencia de cómo es. El qué es misión imposible para nuestra naturaleza. El cómo sí que podemos ver. Los nombres de Dios es el cómo. Se puede acercar por la vía del amor,
por la vía de la inteligencia, por la vía de la parnasá, por la vía de los hijos, por la vía de la curación. Eso es el cómo. Los nombres de Dios son el cómo, sus manifestaciones, nunca lo que es. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí, Sandra. Adelante. Aquí teníamos una pregunta. Queríamos saber por qué hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat. ¿Por qué son 39? Pues mira, 39 es 45 menos 6. Entonces la pregunta es, ¿qué es 45? Sabes que Adán vale 45, ¿no? Aleph, Dalet, Mem. El hombre vale 45. Pero el nombre de Dios que se asemeja al hombre, o sea, que quiere tener una correspondencia de valores con el hombre, es Yud Ke Vav Ke con Alefim. Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph. Si le quitas el último He Aleph que representa el cuerpo físico, la última partícula representa el cuerpo físico, te queda Yud Vav Dalet que vale 20, He Aleph que vale 6, Vav Aleph Vav vale 13. ¿Cuánto suma? 20 más 6 más 13, 39, ¿no? Entonces, ¿quién es como nosotros pero sin cuerpo? Los ángeles. Los ángeles. Entonces, los 39 trabajos prohibidos son los trabajos que hacen que nosotros dejemos de ser físicos y que nos asemejemos a ángeles. Al estar prohibidos esos 39 trabajos, entonces nos acercamos a Yud Vav Dalet He Aleph Yud Vav Aleph Vav. Yud Vav Dalet He Aleph Vav Aleph Vav. Es decir, el nombre de Dios sin la parte física. Eso es Kabbalah. ¿Ya? Adolfo, dime, te escucho. Gracias, maestro. Mi pregunta es sobre una referencia a un libro que encontré en sus clases de Zohar y el cual, la referencia está en la clase número 100, nos decía que después de que Rabbi Shimon Bar Yochai haya revelado el Zohar, el Mashiach va a revelar el Sefer HaElión, que es, decía en esa clase, otro libro de otro conocimiento y de otro nivel. Nunca más encontré referencia, o usted hizo mención en otra clase, al menos que yo haya visto, a ese Sefer HaElión. Claro que sí, claro que sí. Ah, sí. Si Hay clases donde yo he hablado del Sefer HaElión y tanto. Sí, si me puede explicar, por favor. No. Lo vas a escuchar en la conferencia del 8 de mayo. Gracias. Dime, Emi. Pues no sé si tiene que ver con esto, pero en el Club de la Redención también contestó que a la venida del Mashiach habrá un nombre de Dios nuevo superior al que recibió Moshe Rabenu. Y yo no quiero una pista ni una señal antes de la conferencia. Pues eso. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos 22 letras y sumamos la sin de 4 palos que se añadió, ¿no? Esas 22 letras, ¿este nombre de Dios será como un añadido también a los 72 nombres de Dios o será otro en otra categoría? Es que no te lo quiero decir. Es que no quiero decírtelo, me lo quieres sacar por fuerza. Mira, por encima de lo que conocían los egipcios, que era el nombre Shaddai, y ellos conocían también el nombre de Elohim, pero no conocían el nombre de Yud Ke Vav Ke. Hasta ahí llegó Moshe Rabenu, pero es que por encima de Yud Ke Vav Ke está el nombre de Aleph He Yud He. No, el de Ehyeh. Y por encima de Ehyeh está Aleph He Vav Yud, que ese vale 22. ¿Vale? Pues hay un nombre por encima de Aleph He Vav Yud. Ahí me he quedado. Así que no espere, hasta tendrás que esperar a la conferencia. No hay nada que hacer. Te da una pista, ¿eh? Te da una pista. Rómpete la cabeza, como me rompo yo la cabeza para descubrir los secretos, ¿eh? Que romperse la cabeza. Eso me hacían mis maestros. No te creas que me lo daban todo mascado, ¿eh?
Bueno, más preguntas. Sí. Mónica, sí. Hola. Hola. Ya, perdón, es que creí que no se escuchaba. De la clase pasada nos hablaste de que Dios lleva la historia de la humanidad hasta la redención, que es el fin del mal, es la felicidad. Pero mi pregunta es si es necesario el mal. O sea, sé que ha habido mal y la redención va a traer el bien, pero ¿era necesario el sufrimiento y el mal? Y si no, ¿dónde está el libre albedrío? Un robot no tiene mal. Un robot hace lo que le dices y se acabó. No puede elegir. Nosotros no queremos ser robots. Pero entonces la pregunta es, ¿cuando venga la redención, seremos robots? No. Tendremos un libre de albedrío sin el mal. Y ese libre albedrío es cuántos matices tienes para amar al Creador. Eso es un libre albedrío. No todo el mundo ama al Creador de la misma manera y ahí hay libre albedrío. ¿En qué escala amas al Creador? Pero no hace falta el mal para eso. Hace falta estudiar. Entonces, la pelea ya no va a ser contra el mal. La pelea va a ser contra los niveles de conciencia estudiando el Sefer HaElión. Ahí se ha quedado. Dime, Luis, está lleno de misterio este curso, esta pregunta, está lleno de misterio. Jeje. Ya mejor no pregunto eso porque me voy a tener que estar hasta mañana. A ver. Bueno, pregunta un poco distinta. El arca de la alianza estaba forrada, tenía oro por fuera y por dentro, ¿correcto? Usted nos enseña que el oro representa el juicio. ¿Hay una razón que tenga que ver con el arca de la alianza que tenga juicio o no tiene nada que ver? El arca de la alianza estaba en el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim es una dimensión donde no rigen las leyes de este mundo, rigen otras leyes. La prueba que están los querubim, y nosotros tenemos prohibido hacer estatuas de ningún tipo, y sin embargo los querubim eran dos estatuillas, que pertenecen a una dimensión diferente. Entonces, el oro pertenecía a una dimensión diferente donde no hay din. Entonces, el oro sí es posible. Más preguntas. Bien, pues pasamos a los internautas, si es que hubieran. ¿Nos puede hablar del Bahir o decir si va a dictar un curso sobre este tema? Gracias. Ya lo hice. El Sefer HaBahir es un libro que está dentro del Zohar HaKadosh y que explica los secretos de las letras hebreas. Así que dentro de la explicación del Zohar HaKadosh está incluido el Sefer HaBahir. Más preguntas. Una pregunta sobre los peces, que en realidad son como 3 preguntas. Dice, como siendo los peces del mar creados el 5º día, ¿cómo pueden influenciar a los ángeles? Esta es la primera parte de la pregunta. Segundo, ¿son conscientes de ello? Y tercera pregunta, ¿cuál es su función en este mundo o en este planeta? Bueno, habría que ver si los peces son kasher o no kasher. Entonces, estamos hablando de los peces kosher, los que tienen aletas y escamas. Su función es solo una, morir. No tiene otra función que morir. No tiene ninguna función de sufrir ni nada, solo tienen que morir. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los peces kasher son reencarnaciones de tzadikim, y como los tzadikim en la tierra, aunque hayan sido casi perfectos, les ha quedado algo pendiente. Entonces, se reencarnan en peces
Y lo pendiente que les quedaba era justo el acto de morir. Y una vez que ha muerto el pez, pues entonces ya el alma de ese tzadik ha quedado 100% limpia. Pero mientras tanto se reproduce, mientras tanto vive sin sufrir, mientras tanto no tiene mal de ojo, mientras tanto pues es otro tipo de vida. Y los ángeles no pueden influenciar sobre las circunstancias de los peces porque están escondidos al ojo. Pero su única función es cumplir el último tikún de un tzadik, nada más. Ahora, los peces que no son kosher tienen otra historia. Esos tienen otra historia. Esos también tienen otro tipo de vida y no es que sean los ángeles que pueden con ellos, pero es otro tipo de conciencia, otro tipo de evolución. Están muy por detrás de los peces kosher. Están en una inframundo, porque solo distilan o filtran excrementos o suciedad. No tienen otra cosa que hacer. Bien. Otra pregunta. ¿Qué dice la Kabbalah sobre el diezmo? ¿Es obligatorio o no? ¿Y qué beneficios le trae a la persona que da el diezmo? Eso es una pregunta trampa. Porque está totalmente tipificada en la Torá. El diezmo tiene una ley según la cual Akadosh Baruj Hu dice: a mí no me podéis probar de ninguna manera, pero en el diezmo sí me podéis probar. Entonces, ¿cuál es la prueba? La prueba es que cuando das el 10%, Dios te restituye el 90%. Y si lo estudias bien, verás que cuando das de 10, das 1, Dios te restituye 9. Pero si de 10 no das nada, Dios te quita 9. Así que obligatorio no es, pero una ley matemática de tener fortuna o ser desafortunado. Con el diezmo tienes la garantía de la fortuna y sin el diezmo tienes la garantía del infortunio. No es obligación, pero es una ley donde Dios dice: pruébame y verás. Bien. ¿Otra pregunta? Espera, tenemos a Verónica con una pregunta. Buenas tardes, maestro. Michelle tiene una pregunta, pero no sirve su micrófono, la voy a leer. Dice: si el arco iris es una señal del pacto del Creador para no volver a destruir la humanidad, entonces los colores del arco iris, que son en su mayoría invisibles para el ojo humano, ¿tienen algún significado por descubrir? Pues tiene que descubrir la diversidad. Es la diversidad en contra de la unidad. Así que cuando te acercas a la unidad estás cerca de Akadosh Baruj Hu, y cuando estás en la diversidad estás lejos de Akadosh Baruj Hu. Bien, a ver, más preguntas en internet. Me gustaría saber por qué el Arca de la Alianza viajaba con el pueblo de Israel cuando iban a las guerras. Y también consultaban las piedras de Urim y Tumim para juicio. ¿Estas piedras y el arca tienen un poder sobrenatural? Bueno, son dos cosas diferentes y son dos preguntas una dentro de la otra. Yo ya he dicho, me hacéis una pregunta a la vez. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Se viajaba con el arca. El arca de la alianza representa la unidad matrimonial y la pureza de la unidad matrimonial y la pureza de la unión conyugal. Por eso habían dos querubín, uno macho y otro hembra. Lo que quiere decir que cuando uno va a la guerra, es decir, cuando uno se enfrenta a las fuerzas del mal, si hay pureza conyugal, las fuerzas del mal no podrán hacerte nada. Si no hay pureza conyugal, podrías perder la guerra contra las fuerzas del mal. Eso es descodificando lo que quiere decir la Torá. Ahora,
Los Urim y los Tumim es los nombres que hay debajo de las piedras del efod, que forma un nombre de 72 letras y que genera en la persona una elevación brusca de conciencia, del nivel de conciencia. Entonces, en el momento que uno tiene una elevación del nivel de conciencia, sabe enfocar las guerras contra las fuerzas del mal para que las fuerzas del mal no puedan atañarte, no puedan tocarte. Ese es el poder de esas 72 letras que están debajo de los Urim y Tumim. Aparte de eso, el Kohen Gadol hacía iluminar las letras del efod, es decir, del pectoral, y como sabía las letras que estaban detrás de cada piedra, pues podía construir frases y así era como un teléfono con Akadosh Baruj Hu que le daba las respuestas a sus preguntas. Y cuando había preguntas de peligro, pues Akadosh Baruj Hu decía cómo evadir ese peligro. Esa es la segunda respuesta a una pregunta que estaba una dentro de la otra. Bien, hemos terminado las preguntas. Tenía una pregunta que en otras clases, cuando hablaba del resto de los días de la semana que no son Shabbat, siempre hacía referencia a que esos días son de las otras naciones, ¿no? Lo he oído muchas veces, ¿no? Esto de que los otros días son de las otras naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de días que no son Shabbat son de las otras naciones. Pues quiere decir que no estás protegido por Shabbat. Es porque en Shabbat estás fuera de la influencia astral. Y los días desde el sábado por la noche que acaba Shabbat hasta el viernes por la tarde que empieza el próximo Shabbat, sí que estás bajo la influencia de las fuerzas astrales. Por eso nosotros hacemos la Seudah Shelishit y la Havdalah, que es una oración que nos hace un puente desde el sábado por la noche que acaba Shabbat hasta el próximo viernes por la tarde que entra Shabbat, porque las oraciones de la Seudah Shelishit y de la Havdalah nos pone por encima de los astros en los días laborables. Ni más ni menos. A ver, Isabel, pregunta tú. Sí, hola a todos. Tenía una pregunta relacionada con el diezmo y con la tzedaká. Si recuerdo bien, el diezmo se ofrece como tzedaká, pero creo recordar en algún curso que hemos visto que la tzedaká puede ser dar dinero, pero también puede ser dar tiempo, dar cuidado, dar otra serie de cosas. Y quería saber si representa lo mismo, si tiene el mismo valor cuando se habla de diezmo o si es sustituible. Bueno, hay que saber que en realidad es dinero. En realidad es dinero. Lo que pasa es que hay personas que no tienen dinero, entonces dan otra cosa. Y si no tienen nada de nada, pues das una sonrisa o das un gesto amable a un pobre. Pero la verdadera tzedaká es mantener al estudiante de los secretos del cielo como hacía Isahar con Zebulún. Esa es la verdadera tzedaká. Lo demás se puede llamar Masim Tovim, buenas acciones, pero no es tzedaká. Y te digo por qué. Porque la Sefirá Yesod está tipificada por el nombre de Tzadik, que es donde está el justo. La Sefirá Malhut está tipificada por la palabra Tzedek. Tzedek quiere decir justicia. Y Tzedaká es el sendero que va de Yesod a Malhut. Es decir, desde un mundo no físico hasta un mundo físico. Y como sabemos que el mundo físico no tiene bendición, no tiene energía, solo se lo puede dar el mundo de arriba. Entonces, si abres el grifo del mundo de arriba para llenar de abundancia a un mundo que solo recibe, como por ejemplo la tierra.
La tierra solo recibe. Cuando ha recibido puede dar. Pero si tú de arriba no le tiras las semillas y no le tiras el agua y no le das sol y aire, pues entonces esa semilla tampoco va a brotar. Es decir, la tierra solo recibe. El mundo físico solo recibe. Entonces, Tzedek hemos visto que son los secretos del cielo. Los secretos del cielo, ¿qué es lo que te enseña? A abrir los grifos de arriba. El grifo de arriba se llama Yesod. El camino entre Yesod, que es Tzadik, y Malhut, que es Tzedek, se llama Tzedakah. Tzedakah es lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es el que crea la abundancia y el que hace florecer la tierra. Es como decir, hay lluvia para la tierra una vez que has plantado la semilla. Pero si no hay lluvia para la tierra no va a dar nada, va a ser sequía. Entonces, Tzedakah es la clave del bienestar, de la abundancia, porque vas a buscar en el mundo de la abundancia los ingredientes que necesita el mundo que no tiene abundancia y que depende de arriba. Eso se llama Tzedakah. Tzedakah es lo que une Tzadik con Tzedek, Yesod con Malhut, el mundo que da con el mundo que recibe. No te lo puedo explicar más detallado. ¿Ya? Bien. A ver, Verónica, ¿me dejarás dar el shiur, no? Última pregunta. Venga. Maestro, es una pregunta, no sé si un poco extraña, pero Hakadosh Baruj Hu necesita algo de nosotros. ¿Nos necesita a nosotros? ¿Necesita algo de nosotros? Y dice también, te da la orden de amarle con tu cerebro, corazón e hígado. Es una orden. Porque si le amas por reflejo, Él puede verter su abundancia en ti. Eso es lo que hay. ¿Y cómo lo puedes hacer? También amando a tu prójimo. Pero amas a tu prójimo del amor divino. Empezamos la clase. De Bekut, clase número 17. 18 vértebras tenemos en nuestra columna vertebral, por eso la amidad se compone de 18 bendiciones, más una que corresponde al coxis. El total suma 19 bendiciones de la amidad. Muchas tradiciones orientales consideran la columna vertebral como un conducto de energía que agarra la energía sexual de abajo para llevarla al cerebro. Esa energía, las tradiciones orientales, que no son la Torá, esa energía la llaman Kundalini, la energía que viene de la energía sexual hacia el cerebro. Entonces, nosotros en la Cábala hacemos exactamente lo contrario. Los secretos del cielo, al contrario, nos enseñan que con los yihudim meditados, que son nombres de Dios trenzados, captamos energía en el cerebro y la distribuimos en todo el cuerpo, inclinando la cabeza y seguidamente la columna, es decir, primero la cabeza y luego la columna, para que dicha energía se traslade de vértebra en vértebra, de modo que este proceso riegue todo el cuerpo de energía positiva, ya que el sistema nervioso que se origina en la columna se traslade a todos los órganos de nuestro cuerpo. El Talmud enseña que el que no se inclina curvando su columna vertebral en la amidá, sobre todo en la parte de Modim Anachnu Lach, ve transformar su columna en serpiente. Vamos a desarrollar. También a la hora de erguirse después de haberse hecho la inclinación en Modim Anachnu Lach de la amida, también a la hora de erguirse de nuevo se empieza irguiendo la cabeza y seguidamente la columna.
O sea que para inclinarse, primero se inclina la cabeza y luego la columna. Para rectificar la inclinación, para erguirse, primero se levanta la cabeza y luego la columna. Se entiende la serpiente, el tentador que intenta utilizar la energía sexual para apartar a los humanos del eterno. Es decir, viene a robarte tu energía sexual, que es energía de vida. Por eso la columna puede tener la forma de una serpiente, pero también puede hacer alusión a las 19 bendiciones de la Amida, que es la que nos conecta con Akadosh Baruj Hu. Entonces, mucho cuidado con la energía sexual, mucho cuidado. Nosotros captamos la energía en el cerebro y la distribuimos a todo el cuerpo a través de la inclinación de cabeza y columna. Otras culturas que no tienen la Amida la tienen que agarrar de abajo y subirla hacia el cerebro. Pero eso no resuelve ninguna bendición, porque la bendición no está en la energía sexual. La bendición está en los Yehudim. La bendición está en el mundo espiritual. Pero como piensan que la energía sexual es energía de vida, algo intentan captar, llamada Kundalini. Algo intenta captar. Pero está a 1000 años luz de lo que hace la Amida. Es muy importante lo que digo, Cuidado. Los Shivim Tikkunim no es ninguna broma, Todo lo que estoy diciendo es el alma de Yosef Atzadik hablando. Por eso se llama Mashiach ben Yosef. Todo el Shivim Tikkunim es el alma de Mashiach ben Yosef, que precede a Mashiach ben David. Entonces aquí hay secretos mayúsculos que nos ha traído Ramjal, que captó el alma de Mashiach ben Yosef. La Shema es la oración judía más antigua e importante del ritual de la oración. Ese texto aparece en la Torá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, aparece escrito en los tefilín y aparece escrito en la mezuzá de las puertas. La Shema posee un poder único a la hora de ahuyentar las fuerzas del mal y a la hora de situarte por encima del karma astral. Se dice al levantarse, se dice al acostarse y por supuesto se dice en Shachrit y en Arbit. Se dice cuando se es niño y se dice justo antes de morir. Y muchas veces se dice al acostarse para que sea lo último que salga de tu boca, porque no sabes si después de dormir te vas a despertar al día siguiente. No se sabe. Hay quien se queda muerto durante la noche. Y aunque haya muerto durante la noche, por lo menos lo último que dijo fue la Shema. Quiere decir que incluso muerto, las fuerzas del mal no le van a acosar porque se protegió con la Shema al acostarse. Luego, la Kriyat Shema a la mitad es vital para el pueblo de Israel. El mal solo puede dañarnos cuando pensamos que está desvinculado del Creador. Cuidado, que esto es un yihud y esto es un, ¿cómo diría yo? Es un hidush, es algo nuevo, de muy grande importancia. Repito, el mal solo puede dañarnos cuando pensamos que está desvinculado del Creador. Lo repito. El mal solo puede dañarnos cuando pensamos que está desvinculado del Creador. Vamos a desarrollar.
el mal pierde todo su poder en cuanto somos conscientes de que es una creación de Akadosh Baruj Hu. Mientras creas que el mal no depende de Akadosh Baruj Hu, que es una entidad totalmente desvinculada del Creador, en ese momento el mal puede contigo y puede hacer contigo lo que te dé la gana. Pero en el momento que sabes que el mal es una herramienta de Akadosh Baruj Hu, vas a buscar cuál es el objetivo de Akadosh Baruj Hu, que es la fuente máxima de misericordia para haber creado este mal. Parece una contradicción, pero se resuelve esta dicotomía cuando entendemos que el mal es la herramienta cósmica para vencer el mal. Y esto es otro hidush. El mal se vence con el mal. ¿Y cuál es la misión del mal? Ser vencido. Entonces, ¿quién entiende que se vence el mal con el mal? ¿Quién lo entiende? Nadie. Porque Akadosh Baruj Hu es misericordia al estado puro. Bueno, entonces hay que explicarlo para mi abuela, porque si no, aquí nadie va a entender nada. Mi abuela sabía lo que era un bisturí eléctrico. Entonces, un bisturí eléctrico es algo que corta con fuego. Pero ¿sabes que para cauterizar una herida hace falta un bisturí eléctrico? O sea que el bisturí eléctrico es din. Pero muchos cirujanos cortan con bisturí eléctrico para que no haya hemorragia, porque al mismo tiempo que corta, cauteriza. Entonces, si hay una herida infectada o una herida con hemorragia, el bisturí eléctrico es muy útil. Yo he visto circuncisión para mayores, bueno, una fimosis para mayores, donde la extracción de la orla del prepucio se corta con bisturí eléctrico y no sale ni una gota de sangre. Entonces el bisturí eléctrico puede ser algo tremendamente peligroso, un arma tremendamente dolorosa, pero sirve para cauterizar una herida. Entonces es un mal que cura un mal. Un padre que tiene un hijo y le quiere enseñar la lealtad. Y le enseña la lealtad en la Torah y luego va a buscar mujeres de la vida para intentar seducirle. A ver si pasa la prueba o no pasa la prueba. Pues entonces las mujeres de la vida en realidad es un mal, que quieren seducir a un hombre que quiere ser leal. Pero en realidad lo que le están haciendo es entrenándole a ser leal. Los SEALs americanos, ¿cómo se llaman? Las fuerzas especiales americanas, para formarles para defender una nación, les hacen pasar unas pruebas que es una tortura de difícil. Pero les forma cuerpo, alma, conciencia, para luego ser superhombres. Es un mal, esa formación, es un mal para vencer luego el mal. Un profesor que te quiere formar como una profesión de ingeniero o de médico, te va a hacer estudiar hasta que revientes de cansancio y de concentración, pero va a ser de ti, al final, un gran profesional. Los grandes maestros normalmente hacen mucho sufrir, pero es que te elevan donde otros no son capaces de elevarte. Te lo digo por experiencia personal. Y cuando me hacían sufrir, yo decían, pero es que eres malo. No. Pero cuando has llegado a la elevación de conciencia, le dices, no, ha sido un bien, un mal para vencer luego las malas cualidades.
y entonces ha hecho un bien, me ha elevado la conciencia. Y vuelvo ahora a explicar este hidush. El mal solo puede dañarnos cuando pensamos que está desvinculado del Creador. El chico que sabe que el padre le ha enviado mujeres de la vida para seducirle y para entrenarle a la lealtad, como se ha dado cuenta que su padre le quiere formar en la lealtad, pues él ya no ve a esas mujeres de la vida como una amenaza y resiste, porque sabe que su padre no le quiere hacer ningún daño. Lo estoy explicando como para mi abuela, pero es un concepto difícil de entender al principio. El mal pierde todo su poder en cuanto somos conscientes de que es una creación de Akadosh Baruj Hu. Bien. ¿Y cómo sabemos que es una creación de Akadosh Baruj Hu? Porque el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 7, dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Eso dice Akadosh Baruj Hu. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo produzco la felicidad y creo la desgracia. Yo soy Dios y lo hago todo. Todo para encaminar la humanidad a la perfección. Entonces, si el mal ha servido para que nosotros ejerzamos nuestro libre albedrío y nos elevemos como seres libres, entonces ese mal ha hecho un trabajo útil. El propósito del mal es también tentarnos para permitirnos ejercer nuestro libre albedrío. Del ejercicio del libre albedrío nace el mérito para ser dignos de recibir bendiciones del Eterno. Entonces, si nosotros nos enfrentamos al mal, ejercemos un libre albedrío correcto con los secretos del cielo, y eso nos da un mérito, el premio son las bendiciones de Akadosh Baruj Hu. Entonces, si tú le dices a Akadosh Baruj Hu, ¿por qué me has hecho sufrir tanto? Y él te dice, para que tengas la bendición de la que hoy disfrutas. O quieres que ponga la máquina del tiempo hacia atrás, te quito todos los sufrimientos, pero no vas a tener las bendiciones de hoy. Y le dice, no, déjalo como está. En cuanto entendemos eso, el mal deja de ser una amenaza, porque entendemos cómo tratarle para conseguir el mérito de la Devekut. En definitiva, el mal se somete a la voluntad de Akadosh Baruj Hu para encaminar el mundo a desvelar su misericordia. Fijaros que el momento más oscuro de la noche es un segundo antes de que salga el sol. Porque por contraste, nosotros sabemos lo que es la oscuridad y lo que es la luz. Si no hubiera ese contraste, nunca sabríamos lo que es una cosa y la otra. También nosotros nos sometemos a su voluntad estudiando estos secretos sublimes que nos acercan al Creador. Por eso en la Shema unificamos el nombre de Dios, Yud Yud Alef Yud, que son las iniciales de, cuando decimos Shema, Israel, Yud, Yud Ke Vav Ke, Yud, Elohenu, Alef, Yud Ke Vav Ke, Yud, Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem, Yud Yud Alef Yud, y Yud Yud Alef Yud, que son las iniciales de esas palabras que acabo de decir, vale 31, igual que el nombre de Dios, el Alef Lamed, que está en la Sefirá Gesed, que es bondad pura. Entonces, cuando nosotros unificamos el nombre de Dios, estamos unificando el bien con el mal, porque hemos entendido que las dos cosas nos llevan a la misericordia, porque para el Creador no hay duplicidad, no hay dualidad, solo hay unidad. Y esa unidad nos lleva al Gesed. Yud Yud Alef Yud es Gesed puro. Al final el mundo se encamina a la perfección del hombre, porque el hombre llegado a su madurez espiritual es sin lugar a dudas la obra maestra de Akadosh Baruj Hu. Así que, ¿qué está haciendo Akadosh Baruj Hu con nosotros? Una obra maestra. ¿Y el sufrimiento que estamos pasando?
se encamina a hacer de nosotros una obra maestra, porque el mal al final, su misión es ser vencido. Y no hay tanta alegría y tanta simja como cuando vemos el mal acabado, vencido. Incluso el mal, una vez que está vencido, el mismo mal se contenta de estar vencido. Bien, pues he acabado la... Bueno, aquí hay mucha reacción. Vale, voy. A ver, Eugène y luego Iván. A ver, Eugène, dime. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Esto me ha sacudido. Y a mí no te digo. Vale, entonces podemos pensar, o a raíz de lo que acabo de decir, es un error decir que el mal y el bien trabajan para lo mismo, tienen el mismo propósito. Combinado, tiene que elevarnos la conciencia. De hecho, ¿cómo se hace el acero? Metiendo hierro en fuego y luego en agua fría, y luego en fuego y en agua fría, en fuego y en agua fría. ¿Qué es lo que consigues? Una espada de acero muy resistente y muy fuerte. Esa fuerza no la necesitamos para este mundo. Esto que estamos viviendo del bien y del mal en este mundo nos da una fuerza que vamos a necesitarla cuando ya nos vayamos al otro mundo. Esto es el entrenamiento SEAL en la Tierra, pero para ejercitarlo en otro mundo, no en este. Y esto es Hidush, esto es novedad. Aquí nos entrenamos para el otro mundo. Aquí se pule el carácter para el otro mundo, no para este. Así que si hasta ahora te he sacudido, ahora te he sacudido más. Lo veo en tu cara. A ver, Iván, pregunta. Yo coincido con Eugène, estás muy tremendo, esa es la verdad últimamente. La pregunta es, nosotros es una obligación, debemos tener este papel activo en la corrección de los cortocircuitos que son generados también por otras personas. Es decir, debemos ser esos fontaneros, no solo dentro de nuestra percepción del mundo, sino para los demás. Gracias. Mira, no hay una tasa de suicidio tan grande como aquellos que son hijos de papá y que no tienen reto. Pero aquel que ha sufrido y tiene el reto y quiere no solo arreglar su vida, sino arreglar la vida de los demás, ya tiene un objetivo en la vida. Y entonces la vida tiene sentido para él. Pero si se lo dan todo hecho, la vida no tiene sentido. Uno no la quiere vivir. Y como he oído yo muchas veces, en las guerras no había suicidios. La gente luchaba para sobrevivir y punto. Pero cuando te lo dan todo hecho, a lo mejor no tienes challenge, no interesa. Aquí se pule el carácter, aquí nos hacen ser comandos fuertes y comandos espirituales, claro está, estoy hablando de fuerzas especiales espirituales, para luego utilizar esa fuerza en los mundos espirituales. Señores, os he sacado unos hidushim, unas novedades de Torah que hay que meditarlas muy mucho. A ver, Adolfo, pregunta. Sí, por continuar lo que ha abierto Eugène. Entonces, a la llegada del Mashiach o cuando el mal desaparezca de este mundo, ¿se acabó el entrenamiento? ¿Ya vamos a vivir en paz o ya no va a haber mal? Ya estaremos listos, ¿no? Ya veremos. ¿Ese es el fin del sufrimiento, del mal en este mundo? Es el fin del mal, pero no es el fin del reto. El reto ya no será vencer el mal. El reto será
¿cuánto más me puedo acercar al Creador? ¿Y quieres que te diga? Ese reto es infinito. Porque cuando crees que estás acercado todavía te puedes acercar más. Y luego más, y más, y más. Eso nunca acaba. O sea que el reto es la Devekut. El reto es la Devekut dinámica, no la Devekut estática. ¿Vale? Haremos una pausa. Hazak Baruch. Está claro que quería hacer una aclaración. Las vértebras son mucho más que 19, pero estamos hablando de las vértebras que se doblan vértebra a vértebra para repartir la bendición agarrada en el cerebro. Son de esas vértebras de las que estamos hablando. Las que no se doblan, no se habla de ellas. Bien, vamos a pasar a la meditación de hoy. Es Agla. Ata Gibor Olam Adonai, ahí la tenéis en la mitad. Aleph Gimel Lamed Aleph es el nombre de Dios para vencer a los enemigos. Bien, pues vamos a ponernos en paralelo, vamos a empezar la meditación. Ponemos pies en paralelos en el suelo, las manos palmas boca arriba sobre las rodillas y vamos a inspirar y exhalar lentamente. Inspiramos por la nariz, guardamos el aire unos segundos y exhalamos por la boca. Otra vez. Otra vez. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro, de gran tamaño, tamaño de un planeta, de grande. Enfrente de nosotros hay otra Maguen David de color oro. Y llamamos las letras, llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Llamamos la letra Gimel, la iluminamos. Llamamos la letra Lamed, la iluminamos. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Luego iluminamos Aleph Gimel Lamed Aleph, que se pronuncia Agla. Con las vocales naturales se pronunciaría Agila. Ahora se unen las llamas de cada letra en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla y es atraída por el pico superior de la estrella de David donde estamos hospedados. Esa luz entra por ese pico superior, baja hacia nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro. Baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por el cráneo, se forma un champiñón de luz encima de nosotros que se difumina en chispas de luz que imantan nuestra aura. Y cuando decimos que este nombre sirve para vencer los enemigos, sobre todo los enemigos internos, que es la ira, la precipitación, la falta de estudio, los celos, la envidia, todo esto hay que eliminar estos enemigos internos para que desaparezcan también los enemigos externos. Ahora nos ponemos en círculo, hacemos un coro, ponemos la tierra en el medio y vamos a impartir esta energía que sale de nuestro tercer ojo en un rayo de luz violeta sobre el aura de la tierra para impregnarla de esa fuerza que vence a los enemigos internos y externos.
y vemos que el aura de la Tierra se tiñe de un color violeta muy suave, muy dulce. Y esa aura la respiran todos los seres humanos. Ahora baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach, con quien podéis tener libre conversación con ellos. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien, el que quiera compartir su experiencia, pues le escuchamos. Mónica. Sí. Gracias. Bueno, vi una luz muy intensa, blanca, pero como plateada, o sea, muy, muy fuerte, acercándose también como a un tipo de azul, muy, muy brillante, muy intenso. Y vi entrar en, bueno, no sé, en mí, en nosotros, letras que eran, creo, las de esta meditación, pero en una luz plateada y un poco azulada también. Y después vi cuando dijiste Metatrón, Sandalfón y Mashiach, los vi como escalones que nos llevaban hacia Kadosh Baruj Hu, y luego vi la conexión directa a través de una luz con la Kadosh Baruj Hu, cada quien tenía su propia conexión, y luego escuché a la tierra dándonos las gracias, y al final la reunión de Sadikim alrededor del mundo. Muchas gracias. Emi. Gracias. Yo vi a mucha gente perdida. Entonces estaban perdidos, internamente estresados y pues con esas malas mitot con otros habitantes. Entonces, por el mérito de esta meditación, vi que Mashiach entregaba a cada persona una espada, metafóricamente, hecha con yuge bajé, con la empuñadura, con las G a los lados, etc. Entonces esta luz que vi muy nítida, muy bonita, que era lila, se transformó en plateada. Y ya cada uno tenía pues esa conexión con el Creador. Bien. Iván. Lo que vi y lo que me dijeron es, habéis aplanado, eliminado el Egipto de este mundo y quitado toda clipa de los seres humanos. Muy bien. Así es. Isabel. Sí, yo desde el principio, cuando pasé la luz a través de mí, la luz se convirtió en verde. De hecho, todas las chispitas estaban siempre en verde, y aunque luego nos dijiste de enviar de un color muy concreto, aún así yo seguía viéndolo así. Y cuando Metatrón, Sandalfón y Mashiach bajaron, les pregunté qué era lo que generaba o por qué se producían los enemigos internos. Y me dijo que era todo aquello que generaba duda. Y en ese momento vi que la tierra quedaba en paz y que sobre la tierra se quedaba una enorme lamer girando sobre ella. Y eso generó muchísima luz y muchísima tranquilidad. Gracias. ¿Ya? ¿Vosotros? Yo lo que he sentido es que todas las partículas
que tenían en el aire, eran como Yudim, y todos estaban rodeados de luz violeta. Sé que la gente estaba respirando una matriz o un, no sé, de Yudim en el aire. Es lo que he visto. ¿Saben? No. Bueno, pues... Luis. Dime, Luis. Gracias, maestro. A mí Mashiach me daba un mensaje, no le preguntaba yo nada, pero me decía que el equipo de Mashiach no está hecho de seres perfectos ni eruditos, pero está hecho de un grupo de seres humanos de corazón tierno. Eso fue lo que... Gracias. Bien, yo lo que he visto no se puede explicar más que con una metáfora, o sea que no se puede explicar. Así que no lo explico. Sí, lo voy a explicar. Con la metáfora. ¿Sabéis? El que compra una moto y el motor es nuevo, le ponen un retén, yo creo que al consumo de gasolina o al motor, para que, aunque le des al acelerador al máximo, no pueda ir a más de 90 kilómetros por hora, para que el rodaje se haga sin quemar el motor. Y después de que has hecho 2.000 o 3.000 kilómetros, no sé cuánto es, pues vas al taller, le quitan el retén y entonces ya la moto puede ir a 200 por hora si es necesario. Pues el enemigo del que hemos estado hablando y que hemos quitado es el retén a nuestro nivel de conciencia y nivel de inteligencia. Y con este código, Aleph Gimel Lamed Aleph, hemos quitado ese retén en nuestro nivel de inteligencia para poder acceder a niveles de conciencia superior y de inteligencia superior, para entender cómo funciona este mundo con ojos espirituales y no solo con ojos de lógica, que es el retén. O sea, nos han quitado el retén. Ya podemos ir a 200 por hora en nuestra inteligencia. Eso es lo que quiero explicar. Muy bien, pues hasta pronto para la clase número 18, la próxima vez. Shalom.